Un saludo para los estudiantes de Bioquímica 1. Este día vamos a desarrollar la clase de enzimas 3, que tiene como título Regulación enzimática. Mi nombre es Estela Rivas de Carrillo, licenciada en Química y Farmacia y docente del Departamento de Bioquímica. En las clases anteriores ya hemos estudiado que las enzimas están en el centro de todos los procesos bioquímicos, que las enzimas actúan en secuencias organizadas, catalizando cientos de reacciones consecutivas llamadas rutas metabólicas. Las diferentes rutas metabólicas se van a regular de acuerdo a las necesidades de la célula, ya sea activando las rutas metabólicas o inhibiendo las rutas metabólicas. Y eso es lo que vamos a estudiar este día. Estos son los objetivos a cumplir y el contenido a desarrollar. La clase se ha preparado de su libro texto Los principios de bioquímica de Leninger, séptima edición. En el capítulo 6 que he utilizado, aquí les enumero las diferentes páginas que tienen que leer para encontrar ahí el tema que nos toca desarrollar en esta clase. Antes de estudiar las diferentes formas que tiene el organismo para regular las enzimas, vamos a retomar un poco del contenido de la clase anterior, donde se estableció la ecuación de Michaelis-Menten, que esta ecuación se usa para determinar la Km y la velocidad máxima. Km significa constante de Michaelis-Menten. En la clase anterior presentaron la ecuación de Michaelis-Menten, que nos dice que la velocidad inicial de una reacción enzimática es igual a la velocidad máxima por la concentración de sustrato entre la Km más la concentración de sustrato. De igual manera establecieron el gráfico que representa cómo la concentración de sustrato tiene efecto en la velocidad de una reacción enzimática, donde se establecieron 3 puntos A, B y C, y estudiaron cómo en el punto A la reacción es directamente proporcional, en el punto C tenemos una reacción de orden 0, porque por más concentración de sustrato que se agrega a la reacción, ya la velocidad no cambia, por lo tanto obtenemos la velocidad máxima de la reacción, y la concentración de sustrato en la cual se tiene la mitad de la velocidad máxima es lo que representa la Km. La Km es una constante, como les dije, en los libros de bioquímica. Hay tablas donde cada enzima tiene su respectiva Km, porque ustedes ya saben que la constante de Michaelis-Menten es un parámetro cinético que nos da una idea de la afinidad de la enzima con el sustrato. Sabemos que Km tiene una relación inversa con la afinidad de la enzima con el sustrato. Experimentalmente, para calcular la Km se requiere altas concentraciones de sustrato para alcanzar la saturación de la enzima y de esta forma llegar a la velocidad máxima, como ustedes lo pueden observar en el gráfico. Entonces, vamos a partir de la ecuación de Michaelis-Menten y su gráfico hiperbólico para transformarlo a la ecuación de Weber-Book, que su gráfico es lineal, y así se evita la dificultad de llegar a la saturación de la enzima, y a través del gráfico de Weber-Book esto permite extrapolar velocidad máxima y Km desde datos de velocidad inicial obtenidos a concentraciones de sustrato menores que la saturación. Por lo tanto, la ecuación de Michaelis-Menten
se puede transformar algebraicamente en formas que son útiles para la determinación práctica de Km y velocidad máxima. La transformación de la ecuación de Michaelis-Menten en la ecuación de Light-Weber-Book está en todos los libros, pero aquí lo vamos a tomar del libro texto Leninger. Entonces tenemos la ecuación y por movimientos matemáticos algebraicos lo primero que se hace es invertir la reacción. Quiere decir que el numerador va a pasar al denominador y los datos del denominador al numerador. Luego que ya se invierte, se separan los componentes porque es una suma de quebrados. Luego se simplifica, se elimina la concentración de sustrato y se tiene la ecuación de Light-Weber-Book, que es igual a el inverso de la velocidad inicial, es igual a la Km sobre velocidad máxima por concentración de sustrato más el inverso de la velocidad máxima. Esta es la ecuación de Light-Weber-Book. Y se observa la semejanza que hay entre la ecuación de Light-Weber-Book con la ecuación de la línea recta. Por eso, al graficar los datos de la ecuación de Light-Weber-Book, nos da una línea recta y podemos observar los dos gráficos. El gráfico miqueliano, que es una hipérbola rectangular, y el gráfico de Light-Weber-Book, que es una línea recta. Aquí tenemos la ecuación y los gráficos de las dos formas, ya sea hiperbólico o ya sea lineal. ¿Cuál es el objetivo? Darle utilidad a las prácticas para obtener de una forma más rápida la Km de toda reacción enzimática. Al graficar en el eje de las Y el inverso de la velocidad inicial y en el eje de las X el inverso de la concentración de sustrato, Y en función de X da una línea recta, de tal forma que en el intersecto donde la línea recta intersecta en la Y, ese es el valor del inverso de la velocidad máxima. Y la pendiente de la recta se define como Km sobre velocidad máxima. Es necesario esta transformación para darle utilidad a este gráfico, que también se le llama de doble recíproca. A través del gráfico de la doble recíproca se pueden distinguir los mecanismos de reacción enzimática y se pueden analizar las diferentes formas de inhibición enzimática. Ahora vamos a estudiar lo esencial, lo necesario que es regular la velocidad de las reacciones enzimáticas para que el organismo coordine los diversos procesos metabólicos a través de mecanismos reguladores como son la utilidad de los inhibidores. Los inhibidores pueden ser reversibles e irreversibles con sus respectivos ejemplos. También las diferentes vías metabólicas pueden ser moduladas a través de enzimas reguladoras. Una vía metabólica puede tener 10, 12, 15 diferentes reacciones catalizadas por enzimas. En una vía metabólica hay enzimas que no son reguladoras y hay enzimas que sí son reguladoras. De todas las reacciones de una vía metabólica pueden haber una enzima reguladora, pueden haber 2, pueden haber 3, etc. Entonces hay diferentes formas de regulación. Una regulación puede ser alostérica, otra forma de regulación puede ser a través de la modulación covalente. Entonces vamos a estudiar las características de este tipo de enzimas reguladoras. También en el organismo se sintetizan enzimas inactivas y a través de roturas o escisión proteolítica estas enzimas inactivas se van a activar. Y luego que también en el ADN están los genes de las diferentes enzimas.
Estos genes se pueden activar o se pueden reprimir de acuerdo a las necesidades de la célula. Y en eso consiste la regulación a través de la expresión génica. La primera forma de regulación enzimática es a través del uso de inhibidores. Primeramente, veamos la importancia del uso de los inhibidores en las reacciones catalizadas por enzimas. Sabemos nosotros que los inhibidores enzimáticos son los agentes farmacéuticos conocidos más importantes. Los inhibidores enzimáticos son productos farmacéuticos que se sintetizan y su mecanismo de acción de los agentes farmacéuticos es ir a inhibir a la enzima de una vía metabólica para poder regularla, ya sea disminuyendo la ruta metabólica o acelerando la velocidad de la reacción dependiendo de las necesidades del organismo. También el estudio de los inhibidores ha proporcionado el conocimiento de los mecanismos de reacción enzimática y ha permitido dilucidar cada una de las reacciones que forman una ruta metabólica. También sirven como el mayor mecanismo de control en los sistemas biológicos. ¿Cómo se pueden definir a los inhibidores? Son agentes moleculares que interfieren en la catálisis enlenteciendo o deteniendo las reacciones enzimáticas. Entonces los inhibidores disminuyen la velocidad de la reacción, enlentecen la velocidad de la reacción, esa es su forma de actuar, su función. Químicamente podemos decir que los inhibidores pueden ser iones, pueden ser átomos, moléculas, compuestos que se fijan y se unen a la enzima. Los inhibidores se clasifican de acuerdo a si tienen semejanza estructural con el sustrato original o también se clasifican si alteran la conformación espacial de la enzima. De acuerdo a estos conceptos hay de dos tipos, los reversibles y los irreversibles. Los inhibidores reversibles, como su nombre lo dice, se puede revertir la acción del inhibidor porque se une débilmente con la enzima. Por eso se puede revertir la reacción. Y los inhibidores irreversibles, por la unión fuerte, covalente entre el inhibidor y la enzima, la reacción no se puede revertir. La inhibición reversible. La inhibición reversible sucede donde el inhibidor forma un complejo dinámico y disociable con la enzima. Quiere decir que el inhibidor se asocia y se disocia con la enzima. Este tipo de inhibición hay de tres tipos: competitivo, acompetitivo y el mixto. Esos son los tipos de inhibición reversible que se contempla en el libro texto, en el libro. Competitivos, acompetitivos y mixtos. ¿Cuáles son las características que identifican la inhibición reversible competitiva? Este esquema está en su libro. Primero tenemos la reacción que representa a una reacción enzimática, donde sabemos que la enzima se une al sustrato para formar un complejo enzima-sustrato y que va a generar un producto y la enzima misma. Esa es la reacción normal de una reacción catalizada por una enzima. Luego tenemos aquí en el círculo rojo cuando interviene la acción de un inhibidor competitivo. El inhibidor se une a la enzima formando un complejo enzima-inhibidor.
Esta es la reacción, veamos el esquema. La enzima se une al sustrato en un sitio activo para formar el complejo enzima-sustrato. Pero el inhibidor reversible competitivo tiene la característica que se va a unir en el mismo sitio activo de la enzima donde se une con el sustrato. En ese mismo sitio es el que busca el inhibidor para formar el complejo enzima-sustrato, para formar el complejo enzima-inhibidor. Entonces, ¿por qué el inhibidor se puede unir en el sitio activo de la enzima? Como es una inhibición reversible competitiva, porque el inhibidor puede competir con el sustrato para unirse en el sitio activo de la enzima, porque tiene la característica de parecerse o ser similar a la estructura química del sustrato. Por eso puede competir con el sustrato para unirse al sitio activo de la enzima, porque tiene una estructura parecida al sustrato. La acción de un inhibidor competitivo es disminuir el número de moléculas de enzima libre y de esta forma impedir la fijación del sustrato a la enzima. Cuando se forma el complejo enzima inhibidor, no habrá la formación de producto. Analicemos ahora cuáles son las características cinéticas, como es la Km y la velocidad máxima de una inhibición reversible competitiva. Se puede hacer el análisis con los dos tipos de gráficos que ya conocemos, el gráfico de la Weber-Book y el gráfico Micheliano. En el gráfico de la Weber-Book, que está en la parte superior, tenemos el plano cartesiano, donde a través de datos experimentales, graficando en la Y el inverso de la velocidad inicial y en las X el inverso de la concentración de sustrato, obteniendo dos líneas rectas que representan a las reacciones, una catalizada con inhibidor y la otra catalizada sin inhibidor. Observando las dos líneas rectas que convergen en un mismo punto en las Y, significa que en las dos reacciones se mantiene o es constante la velocidad máxima. Y al observar las X podemos ver que hay dos puntos. Eso quiere decir que hay dos Km. Una Km, que es la normal de la reacción catalizada sin inhibidor, y otra de color rojo, que nos da en las X el valor de una Km aparente. Aparente porque solo se da en la reacción cuando se utiliza un inhibidor competitivo reversible. Luego, en la parte inferior podemos ver el gráfico micheliano, porque las gráficas son en forma hiperbólica. Al observar los dos gráficos de los dos tipos de reacciones con inhibidor y sin inhibidor, vemos que las dos hipérbolas tocan un mismo punto en las velocidades. Por eso es que la velocidad máxima se mantiene constante, porque las dos reacciones llegan a un mismo punto donde se obtiene la velocidad máxima. Sin embargo, en las X hay dos Km. ¿Por qué razón? Porque nos dice su libro que la inhibición reversible competitiva, la acción del inhibidor se puede revertir aumentando la concentración de sustrato. Y como la Km está relacionada con la concentración, es un valor de concentración de sustrato, entonces podemos ver cómo al agregar más concentración de sustrato, de esta forma es como se aumenta el valor de la Km. Veamos ahora en qué consiste la inhibición reversible a competitiva. La inhibición reversible a competitiva, si vemos la reacción enzimática, vemos en el círculo rojo dónde es que actúa el inhibidor. Y podemos ver que el inhibidor
va a entrar en acción cuando ya está formado el complejo enzima-sustrato para unirse y formar un complejo terciario que es enzima-sustrato-inhibidor. El inhibidor está secuestrando concentración de enzima para no formar un producto. Y en el esquema está representado también este tipo de inhibición, donde está la enzima, se une a su sustrato a través del sitio activo, formando el complejo enzima-sustrato, y vean cómo esta inhibición es diferente, porque el inhibidor se va a unir cuando ya el complejo enzima-sustrato está formando el complejo enzima-sustrato-inhibidor. Cada tipo de inhibición tiene sus características especiales. El inhibidor competitivo elimina de manera efectiva de la reacción una fracción de molécula de enzima al unirse al complejo enzima-sustrato. Y las características cinéticas, como son la velocidad máxima y la Km, ¿cómo van a variar? Se puede hacer el análisis con los dos gráficos siempre, el de la Weber-Book y el miqueliano. El de la Weber-Book, que está en la parte superior, podemos ver en el plano cartesiano que hay tres líneas y que la línea que representa a la reacción catalizada sin inhibidor toca un punto en las Y y un punto en las X. Y a medida que aumenta la concentración del inhibidor, así va a disminuir el valor de la velocidad máxima. ¿Por qué? Porque en la reacción donde el inhibidor, donde la línea refleja la unión de una concentración de inhibidor, ustedes pueden ver 1.5, nos da 0.66, el valor de velocidad máxima, y donde tenemos el valor de la unión de la enzima al inhibidor, donde tenemos el 2, es 0.52, nos da 0.5, por lo tanto, a medida aumenta la acción del inhibidor, la velocidad máxima disminuye. Igual que la Km, al tocar 3 puntos en las X, la Km va a disminuir. En el gráfico miqueliano también podemos observar la acción del inhibidor competitivo. Aquí no se puede revertir la acción del inhibidor porque el inhibidor se coloca en un sitio diferente al sitio activo de la enzima. Y disminuye la Km y disminuye la velocidad máxima porque el inhibidor, al unirse al complejo enzima-sustrato, está disminuyendo la cantidad de enzima y no se logra llegar a la velocidad máxima. El otro tipo de inhibición es la reversible mixta. Cada tipo de inhibición tiene sus características especiales. Si observamos la reacción enzimática, en el círculo rojo podemos ver que el inhibidor tiene la probabilidad de unirse a la enzima y formar un complejo enzima-inhibidor. Pero también se puede unir al complejo ya formado enzima-sustrato y formar el complejo terciario enzima-sustrato-inhibidor. Como también lo podemos observar en el esquema, que el inhibidor tiene dos probabilidades. O se une a la enzima libre para formar enzima inhibidor, el complejo, o se une al complejo y a enzima-sustrato para formar el complejo terciario enzima-sustrato-inhibidor, pero siempre el inhibidor se va a unir a un sitio distinto al sitio activo. Las características cinéticas de este tipo de inhibición no se pueden establecer de una forma exacta. ¿Por qué? Porque el inhibidor
si tiene igual probabilidad de unirse a la enzima o al complejo enzima-sustrato, las características cinéticas van a variar siempre, pero no se sabe con exactitud si aumentan o disminuyen, porque también influye la fuerza con que se una más a la enzima. Puede ser una mayor fuerza a la enzima que al complejo enzima-sustrato, o puede ser que se una con mayor fuerza al complejo enzima-sustrato que a la enzima. En el caso que fuera igual probabilidad, si se une el inhibidor a la enzima, siempre estaría disminuyendo la concentración de enzima efectiva, y por lo tanto puede disminuir la velocidad de catálisis de la reacción. Si se une con mayor probabilidad al complejo enzima-sustrato, está secuestrando parte del sustrato para que sea transformado. Entonces, hay muchas probabilidades que dependen de si va a ser igual la probabilidad o va a ser diferente la probabilidad de unión. Aquí en el gráfico de la Weberbook podemos observar que es un gráfico completamente diferente, porque ya habíamos revisado que en una inhibición reversible competitiva el gráfico de la Weber tenía un punto de convergencia en el Y. En el gráfico de la inhibición competitiva tenía 3 puntos de convergencia en la Y y 3 en las X. Y este gráfico de la inhibición reversible mixta podemos observar las líneas rectas sin inhibidor y con inhibidor. Nos tocan 3 puntos. En la Y quiere decir que la velocidad máxima disminuye, y nos tocan 3 puntos en la Y. También quiere decir que varía dependiendo de la preferencia del inhibidor a quién se va a unir, a la enzima libre o al complejo enzima-sustrato. Pero la gran diferencia de este tipo de gráfico de la Weberbook es que las 3 líneas rectas convergen en un punto de un cuadrante diferente a los otros tipos de inhibición, porque la inhibición mixta es compleja y no se establece claramente si aumenta o disminuye. Eso depende de, como ya lo hemos visto anteriormente. Aquí tenemos el ejemplo de la inhibición reversible competitiva. En el esquema podemos ver la enzima, que es de color verde, tenemos su sustrato y tenemos el inhibidor competitivo. La enzima es la hidroximetilglutarilcoenzima reductasa, enzima reguladora de la síntesis de colesterol. Su sustrato, el hidroximetilglutarilcoenzima. Y el inhibidor competitivo es la pravastatina, que pertenece a la familia de las estatinas, fármacos que se utilizan para disminuir la concentración en plasma. ¿Por qué la pravastatina puede competir con el hidroximetilglutarilcoenzima? Porque tienen semejanza en su estructura química. Por eso el inhibidor puede competir con el sustrato para ubicarse en el sitio activo de la enzima y de esta forma disminuir la velocidad de la síntesis de colesterol. Ahora veamos el otro tipo de inhibición. Habíamos establecido que había inhibidores reversibles e inhibidores irreversibles.
y que la diferencia era el tipo de enlace por el cual se unía el inhibidor a la enzima. Los inhibidores irreversibles se conocen como venenos enzimáticos porque se unen a través de un enlace covalente, de un enlace fuerte a la enzima. Leninger nos dice que el inhibidor irreversible actúa sobre la enzima por el tipo de enlace. Nos dice su libro texto que el inhibidor irreversible lo que hace es destruir el grupo funcional de la enzima. ¿Cómo lo va a destruir? Porque se une a través de un enlace covalente al sitio activo. Al sitio activo se une alterando la estructura tridimensional del sitio activo. ¿Cómo se va a unir? Se va a unir a aminoácidos que están presentes en el sitio activo. ¿Cuáles aminoácidos? Los aminoácidos que se unen a través de un enlace fuerte covalente al inhibidor irreversible son aminoácidos como la serina, la treonina, la tirosina, que tienen en su grupo R grupos oxígenos. También participa en el sitio activo otro aminoácido como la cisteína porque tiene un grupo sulfhidrilo. Entonces estos aminoácidos son los que se unen al inhibidor irreversible a través de un enlace covalente, alterando la estructura tridimensional del sitio activo, y así la enzima pierde su actividad de poder catalizar una reacción. Leninger también nos dice que hay inhibidores que se unen a la enzima a través de enlaces no covalentes. Ustedes saben que los enlaces no covalentes son enlaces débiles, pero dice que la unión de este inhibidor es a través de un enlace no covalente, pero es tan fuerte, es tan estable que se convierte en un enlace fuerte y así inhibe irreversiblemente a la enzima a través de enlace no covalente, pero obtiene una gran estabilidad química que se vuelve fuerte. Otro caso que nos presenta Leninger, casos especiales de la inhibición irreversible, son los llamados inactivadores suicidas. Estos compuestos tienen la característica de ser poco reactivos, pero cuando estos compuestos poco reactivos llegan al sitio activo de la enzima, se convierten en compuestos muy reactivos, inhibiendo a la enzima. Entonces estos son los casos que nos presenta Leninger de inhibición irreversible. Veamos ahora ejemplos. Ejemplos de inhibidores irreversibles muy conocidos, como son los metales pesados, como mercurio y plomo. Estos metales pesados inhiben a las enzimas porque precipitan a la macromolécula, destruyendo su actividad catalítica. Antibióticos como la penicilina y los antibióticos beta-lactámicos, que son inhibidores irreversibles de una enzima llamada transpeptidasa. Los plaguicidas, como son compuestos organofosforados. Estos compuestos inhiben a una enzima, la acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa es una enzima presente tanto en animales como en el ser humano. Está presente en animales tan pequeños como los insectos, y en el ser humano está presente en la actividad de las neuronas. Por lo tanto, esta enzima es un blanco
para inactivarla, para inhibirla. Y por eso es que los inhibidores reversibles de la acetilcolinesterasa son utilizados en el campo de la medicina y en el campo de la agricultura. Veamos el mecanismo de acción de un inhibidor irreversible muy utilizado en medicina. Veamos aquí esta inhibición irreversible, como es el caso de las penicilinas. Sabemos que la penicilina es un antibiótico. ¿Por qué es un antibiótico? Porque mata bacterias. Por eso es utilizada en muchas infecciones bacterianas. La penicilina, como inhibidor irreversible, se va a unir al sitio activo de una enzima, la transpeptidasa. Habíamos dicho que en el sitio activo de las enzimas están aminoácidos que tienen en su cadena lateral grupos oxidrinos o grupos sulfidrinos. Entonces aquí vemos en la imagen que está en su libro texto el momento en que la penicilina se une a través de un enlace covalente a la serina de la que está en el sitio activo de la transpeptidasa. ¿Pero qué es la transpeptidasa? La transpeptidasa es una enzima que participa en la síntesis de un compuesto que se llama peptidoglucano. El peptidoglucano es un componente de la membrana celular de las bacterias. Entonces, cuando la penicilina se une en el sitio activo de la transpeptidasa, está cambiando la estructura del sitio activo y entonces la transpeptidasa ya no va a catalizar la síntesis de la membrana celular de las bacterias. Y de esta forma está deteniendo la proliferación de las bacterias porque está destruyendo la membrana celular de las bacterias, porque ya la transpeptidasa ya no va a participar en la síntesis del peptidoglucano y se va a destruir la membrana celular de las bacterias. Este es el mecanismo de acción de la penicilina. Ahora vamos a estudiar cómo es que se lleva a cabo la regulación de las diferentes vías metabólicas con la función de las enzimas reguladoras. Veamos primero cuál es la importancia de las enzimas reguladoras. Las enzimas reguladoras muestran una actividad catalítica mayor o menor en respuesta a señales. Quiere decir que las enzimas reguladoras pueden aumentar la velocidad de la reacción o la pueden disminuir en respuesta a señales. Entonces, las enzimas reguladoras, a través de los ajustes a la velocidad de la reacción de cada ruta metabólica, eso va a permitir que la velocidad de la vía se adapte a las necesidades de la célula. Si la célula necesita más energía, si la célula necesita moléculas para su crecimiento, si la célula necesita moléculas y energía para la reparación de sus componentes, entonces eso va a enviar señales para que las enzimas que regulan una vía metabólica puedan aumentar la velocidad o pueda disminuirla. ¿Por qué la regulación de las enzimas es crítico para la vida? Porque la regulación del organismo, la regulación de todo el metabolismo celular es eficiente y es económico, de tal forma que las rutas metabólicas no pueden estar todo el tiempo activadas.
o al contrario, no pueden estar todo el tiempo disminuidas en velocidad. Eso es que, de acuerdo a las necesidades del metabolismo, así las enzimas reguladoras se pueden activar o se pueden inhibir de acuerdo a las necesidades de la célula. Entonces vamos a ver las principales enzimas reguladoras, que son de dos tipos: las enzimas alostéricas y las enzimas moduladas covalentemente. En primer lugar, vamos a ver las características que identifican la funcionalidad de las enzimas alostéricas. Como dice la diapositiva, las enzimas alostéricas funcionan a través de la unión reversible no covalente de compuestos reguladores denominados moduladores o efectores alostéricos. Y el efector alostérico o ligando se va a unir a un lugar específico en la enzima. Esto quiere decir que el modulador o el efector o el ligando se va a unir a la enzima con un tipo de enlace no covalente, o sea, un enlace débil. Y por eso es que la unión del efector a la enzima alostérica es reversible. Además, la unión del efector o del ligando alostérico a la enzima lo va a hacer en un lugar específico, en un lugar especial. Y cuando el efector se une a la enzima, lo que va a hacer, lo que va a promover es un cambio conformacional en la enzima que va a alterar la afinidad por el sustrato. Puede aumentar la afinidad o puede disminuir la afinidad de la enzima por el sustrato. Estas son las propiedades de las enzimas alostéricas que nos presenta su libro texto de Leibniz, donde nos dice que todas las enzimas tienen un sitio catalítico donde transforman el sustrato, pero las enzimas reguladoras alostéricas, además del sitio activo, tienen un sitio específico, un sitio regulador alostérico donde se va a unir el modulador. Las enzimas alostéricas son más complejas que las enzimas no reguladoras, porque debemos de saber que las vías metabólicas pueden tener 8 reacciones, pueden tener 10, 12, 15, 30, etc. Pero de las 10 reacciones que pudiera tener una vía metabólica, 3 son las reacciones. Pueden ser 3, pueden ser 2, pueden ser 4 de enzimas reguladoras. Entonces las enzimas reguladoras alostéricas son más complejas. ¿Por qué son más complejas? Porque las enzimas alostéricas son multiméricas y oligoméricas. Eso quiere decir que las enzimas alostéricas tienen más de una cadena polipeptídica. Pueden tener 2, pueden tener 4, 6, 8, 10, 12, etc. Por eso es que son más complejas. Las enzimas alostéricas catalizan la primera reacción de la vía metabólica generalmente, y el enlace entre la enzima y el modulador o el efector es débil y reversible. También todas las enzimas alostéricas presentan cooperatividad, que lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es el sitio alostérico? Ya ustedes lo vieron en su clase de hemoglobina. Ahora le vamos a aplicar a las enzimas alostéricas. Los sitios alostéricos es el sitio de una enzima donde se une el modulador. Y ya dijimos que el modulador lo que hace es provocar que la enzima sufra un cambio conformacional. Y ese cambio altera la propiedad catalítica de la enzima. Altera la unión, que puede convertirse en formas más activas de estado R o menos activas de estado C. Quiere decir que todas las enzimas alostéricas
por cambiar de conformación tienen dos estados, un estado E reactivo y un estado T o menos activo. La imagen que nos presenta Leninger la podemos ver aquí, donde como las enzimas alostéricas son multiméricas, tienen 2, 4, 6, 8 cadenas polipeptídicas, entonces esas cadenas polipeptídicas ya sabemos que también se pueden llamar las subunidades. Entonces las enzimas alostéricas van a tener subunidades catalíticas, que es donde se encuentra el sitio activo, donde se va a unir el sustrato para transformar. Pero también las enzimas alostéricas tienen las subunidades reguladoras, que es el sitio específico donde se une el efector, ya sea positivo o negativo, ya sea que permita la conformación R o la conformación T. Pero, ¿qué es lo que hace el modulador? El modulador cambia la conformación y lo podemos ver en la imagen de la izquierda, donde al unirse el modulador positivo, como es un modulador, se va a ir a unir a la subunidad reguladora. Cuando el modulador se une al sitio alostérico de la subunidad reguladora, cambia la conformación de la subunidad catalítica de tal forma que ya el sustrato se puede unir para transformar. Y lo podemos ver en la imagen de la derecha. Ustedes vean la forma que tiene el sustrato, que es de color verde. Tenemos la enzima en color azul y tenemos el regulador alostérico en color rojo. El modulador alostérico, cuando se une al sitio alostérico de la enzima, le cambia la conformación, de tal forma que ya, cuando le cambia la conformación, ya puede unirse la enzima al sustrato para dar un producto, para transformarlo. En su libro texto nos presenta un ejemplo muy valioso. Nos presenta una enzima alostérica, una enzima reguladora alostérica, como es la aspartato transcarbamilasa. Esta enzima ilustra de manera efectiva el comportamiento cinético de la regulación homotrópica y heterotrópica. ¿Qué significa homotrópica y heterotrópica? Aquí lo tienen. Homotrópica es cuando la enzima tiene el sustrato y el efector son idénticos, entonces es una regulación alostérica homotrópica. Y cuando el efector y el sustrato de la enzima son diferentes, es la regulación alostérica heterotrópica. Entonces esta enzima, la aspartato transcarbamilasa, es una enzima alostérica, homotrópica y heterotrópica. Presenta ese tipo de regulación. Esta enzima cataliza una reacción que pertenece a la vía metabólica que se llama síntesis de nucleótidos de piridina. Esta enzima tiene 12 subunidades, o sea, 12 cadenas polipeptídicas. 6 cadenas forman la unidad catalítica y 6 cadenas polipeptídicas forman la subunidad reguladora. Entonces, aquí tenemos la estructura de la enzima. Entonces, cuando el sustrato se une a la enzima, produce de manera gradual una transición desde el estado T inactivo hacia el estado E reactivo. En este caso, el sustrato de la aspartato transcarbamilasa, el sustrato tiene dos sustratos. Aquí está la reacción, el carbamil sustrato y el aspartato. Entonces, los sustratos tienen la función de ser sustrato y de ser activadores alostéricos de la enzima.
Entonces, cuando se unen los sustratos al mismo tiempo, están haciendo el efecto de cambiar la conformación. Por eso es que la enzima, de manera gradual, va a pasar del estado T al estado R para hacerse activa y catalizar la reacción. Entonces, ese es un tipo de regulación alostérica homotópica. Pero también esta enzima puede ilustrar la regulación heterotrópica. ¿Por qué? Porque como la enzima tiene 12 cadenas polipeptídicas, 6 cadenas forman la subunidad catalítica y 6 cadenas polipeptídicas forman la subunidad reguladora. Entonces, la regulación heterotrópica es porque la enzima tiene también en la subunidad reguladora sitios específicos para que se le una otro activador diferente al sustrato, que es el ATP. Y la enzima también tiene sitios específicos en las subunidades reguladoras para que se le una el efector negativo. En este caso, para esta enzima es el CTP. Por eso es que el ejemplo que nos pone Lenin es muy valioso para ilustrar que las enzimas alostéricas son multiméricas, porque tienen varias unidades catalíticas. En este caso tiene 2 cadenas polipeptídicas. Este ejemplo nos ilustra que las enzimas alostéricas presentan 2 conformaciones, conformación T y conformación R, que las enzimas alostéricas tienen sitios específicos para la unión del sustrato y tienen sitios específicos para la unión del efector alostérico, y que la función especial de los efectores es cambiarle la conformación a la enzima, y de esta forma le cambian su afinidad, que puede ser mayor afinidad o menor afinidad. Otra característica especial de las enzimas alostéricas es que dan lugar a una curva de saturación sin moldea en forma de S, así como lo vieron en la clase de la hemoglobina, porque la hemoglobina es una proteína alostérica. Entonces, las enzimas alostéricas también, cuando se grafica la velocidad frente a la concentración de sustrato, va a dar una curva sin moldea. Eso quiere decir que pequeños cambios en la concentración de un modulador se asocian a grandes cambios en la actividad de la enzima. ¿Qué otra característica nos nombra Lenin? Nos dice que las propiedades cinéticas de las enzimas alostéricas divergen del comportamiento de cada elemento. Eso quiere decir que todas las enzimas que no son reguladoras alostéricas, cuando se grafica la velocidad frente a la concentración de sustrato y siguen el comportamiento miqueliano, dan como gráfico una hipérbole rectangular. Eso ya lo vimos en las clases anteriores. Pero las enzimas alostéricas lo que dan es una curva de saturación sin moldea. Este comportamiento cinético sin moldea es el reflejo de interacciones cooperativas. Si recordamos, el cooperativismo significa, si recordamos lo de la hemoglobina, que una molécula de oxígeno le cuesta más entrar a un sitio de la hemoglobina. Cuando ya hay un oxígeno, coopera en que entre el siguiente oxígeno y nosotros coopera en que entre el siguiente oxígeno. ¿Sí? Aplicándolo a las enzimas alostéricas presentan cooperativismo porque un efector alostérico coopera, en el caso que sea un efector positivo, coopera a que vaya entrando los sustratos al sitio catalítico de la enzima
sustratos van colaborando a que entre los dos sustratos de tal forma que le va cambiando la conformación para que la enzima aumente su actividad catalítica y de esta forma aumente la velocidad de la reacción. En eso consiste el cooperativismo y la curva de saturación sin idea que presentan todas las enzimas al espejo. Estudiemos ahora otro tipo de regulación, llamada modificación covalente. Y hay enzimas que son modificadas covalentemente. La actividad de estas enzimas se regula cuando a uno o más residuos de aminoácidos de la enzima se unen por modificación covalente reversible grupos modificadores. Estos grupos modificadores que se unen a la cadena polipeptídica van a introducir nuevas cargas, pueden introducir grupos hidrofóbicos que le van a cambiar la conformación a la enzima. Cuando se unen estos grupos modificadores, la enzima puede ser menos activa o más activa. Estos modificadores son grupos químicos pequeños. Hay una gran variedad de modificadores, como tenemos la lista aquí, modificadores como el grupo fosforilo, el acetil, el adenililo, etc. Lo especial de este tipo de regulación es que los modificadores se van a unir por cierto tipo de enzimas y cuando la enzima ya no se necesita que esté activada, esos modificadores tienen que ser eliminados por otras enzimas. O sea que la regulación es llevada a cabo por otras enzimas. Tenemos un cuadro en su libro texto donde nos exponen diferentes ejemplos de modificaciones covalentes reversibles. Las más comunes, porque dice que hay unas 500 diferentes variedades de modificación covalente. Aquí nos ponen los siguientes ejemplos. La fosforilación, que sabemos que 1/3 de todas las proteínas de nuestro organismo están fosforiladas. ¿Cómo ocurre la fosforilación? En primer lugar, dice que la cadena polipeptídica de la enzima se puede fosforilar en aminoácidos específicos como la tirosina, la serina, la treonina y hasta la histidina. Para fosforilar a la enzima interviene o dona el grupo fosforilo el ATP. El ATP, que se conoce también como la adenina trifosfato, tiene 3 grupos fosfato. El ATP dona un grupo fosforilo y a la enzima se convierte en enzima fosforilada y el ATP, cuando dona un grupo fosforilo, se convierte en ADP. Otro tipo de modificación covalente es la adenidilación. La adenidilación, el grupo donante siempre es el ATP, pero es diferente. Cuando el ATP dona el grupo adenil para que se transfiera a la enzima, el ATP se convierte en el grupo pirofosfato. La acetilación. Nos dice su libro que la acetilación afecta aproximadamente al 80% de las proteínas solubles en células eucariotas. Para acetilar a las enzimas, la acetilación ocurre en el extremo amino terminal de la cadena polipeptídica. El grupo donante del grupo acetilo, el compuesto que dona el grupo acetilo es el acetilcoenzimo A, y al donar el acetilo, la enzima se acetila y el acetilcoenzimo A se convierte en coenzimo A. La miristilación. Para miristilizar a la enzima, el grupo donante es un ácido graso activado, el ácido mirístico. Entonces, el ácido mirístico dona el grupo miristilo, se une a la enzima y
y el metilcoenzimo A se convierte en coenzimo A. La ubiquitinación. La ubiquitina es una proteína modificadora especial, y primero ocurre la activación de la ubiquitina y luego la ubiquitina se une a la enzima y de esta forma la marca, la señala y la predestina para que sea degradada. Cuando ya la enzima ha cumplido su función, se señala con la ubiquitina para que entra el proceso de degradación. La ADP ribosilación. La ADP ribosilación, en esta ribosilación el grupo donante de la ADP ribosa es el NAD o nicotin adenin dinucleótido. Ese es el grupo donante de la ADP ribosa. La metilación. En muchas reacciones se necesita que la enzima sea metilada. ¿Quién va a ser el donante del grupo metilo? La S-adenosilmetionina dona el grupo metilo y luego, después de la reacción, ya aparece la enzima metilada y se elimina el S-adenosil homocisteína. Estos son algunos ejemplos de reacciones de modificación covalente. Aquí tenemos un ejemplo específico de como la modificación covalente, fosforilación, desfosforilación es la más frecuente. Vamos a ver cuáles son las características especiales. La regulación por modificación covalente, como habíamos dicho, es llevada a cabo por otras enzimas. En la imagen de la izquierda podemos ver las características generales de la fosforilación y desfosforilación. Tenemos que la cadena polipeptídica de la enzima tiene sus aminoácidos específicos que pueden ser fosforilados. En este caso tenemos a la serina. La serina es un aminoácido neutro que en su cadena lateral tiene el grupo hidroxilo. Entonces, específicamente en el grupo hidroxilo de la serina, ahí es donde se le va a unir el grupo fosforilo. La fosforilación es catalizada por las enzimas llamadas sinasas. Para catalizar la reacción, las sinasas o quinasas necesitan la presencia de magnesio y las sinasas van a transferir el grupo fosforilo desde el ATP hacia la enzima. Cuando la enzima realiza su función, se debe de inactivar. Y para inactivar se tiene que desfosforilar. Reacción que la llevan acá, las fosfatasas. Las fosfatasas desfosforilan. Rompen el enlace que se utiliza para unir al fosfato a través de una molécula de agua con utilización de magnesio. ¿Qué características tiene el grupo fosfato para cambiarle la conformación a la enzima, cambiarle la fijación al sustrato y su actividad catalítica? El grupo fosfato es un grupo voluminoso, es un grupo con cargas negativas, por lo tanto, el grupo fosfato el oxígeno del grupo fosfato puede formar puentes de hidrógeno con los grupos amida de la cadena polipeptídica de la enzima, o puede formar puentes de hidrógeno con los grupos guanidina de las argininas. El ATP, como ya dijimos, es la adenosina trifosfato. En la fosforilación, el fosfato que va a transferir las sinasas es el gamma fosforilo. Entonces, al unirse el grupo fosfato a la enzima, le va a afectar la conformación, le va a afectar la fijación entre la enzima con su sustrato y le va a afectar la actividad catalítica. En el lado derecho tenemos ya el ejemplo específico de una enzima
que se llama glucógeno fosforilasa, es la enzima que regula la glucogenólisis, que es una vía metabólica degradativa, degrada al glucógeno. Entonces aquí podemos ver que la glucógeno fosforilasa tiene dos unidades, de estar en forma B, que es inactiva, pasa a través de la fosforilación a la fosforilasa A, que es su forma activa. La fosforilación la lleva a cabo la fosforilasa quinasa, que va a transferir dos grupos fosforilos desde el ATP hacia la serina de las cadenas polipeptídicas de la enzima. Cuando la glucógeno fosforilasa se fosforila, pasa a su forma activa y aumenta la velocidad de la reacción que cataliza. Cuando ya no se necesita la degradación del glucógeno, la glucógeno fosforilasa se va a inactivar a través de la acción de la fosforilasa fosfatasa. Hay muchas vías metabólicas que sus enzimas se regulan por modificación covalente. Aquí tenemos una lista de enzimas que participan en diferentes rutas y que son reguladas por modificación covalente, específicamente fosforilación, desfosforilación. Tenemos la enzima acetilcoenzima carboxilasa, que es la enzima reguladora de la lipogénesis. Esta enzima fosforilada es inactiva y desfosforilada es activa. La glucogénesis es regulada por la glucogenosintasa. Esta enzima fosforilada es inactiva y desfosforilada es activa. La piruvato deshidrogenasa es un complejo multienzimático que está en el acople entre la glucólisis y el ciclo de Krebs. La piruvato deshidrogenasa fosforilada es inactiva y desfosforilada es activa. La enzima que vimos hace un momento, la hidroximetilglutarilcoenzima reductasa, es la enzima que regula la síntesis de colesterol. Fosforilada es inactiva y desfosforilada es activa. Y el ejemplo que acabamos de estudiar, la glucógeno fosforilasa, que es la enzima reguladora de la glucogenólisis. Desfosforilada es inactiva y fosforilada es activa. Otro tipo de regulación enzimática que es irreversible es la rotura o escisión proteolítica. Este tipo de regulación es diferente y tiene sus características. Por ejemplo, es un mecanismo que tiene carácter irreversible. ¿Por qué? Porque solo tiene lugar una vez en la vida de la molécula enzimática. Cuando la molécula enzimática es activada a través de una rotura proteolítica, a través de una escisión proteolítica, una vez que se active por este proceso, ya no puede volver a revertirse esa activación. La proteólisis o escisión proteolítica es un mecanismo de control celular de sintetizar proenzimas para proteger al tejido de origen. Hay muchos ejemplos de este tipo de regulación por proteólisis selectiva, entre los cuales tenemos muchas enzimas digestivas se activan a través de la proteólisis selectiva. También algunos factores de coagulación de la sangre se activan por este proceso. Algunas hormonas proteicas, como por ejemplo la insulina, se sintetiza como preprohormona y luego a través de esta proteólisis selectiva pasa a ser una hormona activa. También proteínas del tejido conectivo como el procolágeno, que a través de una proteólisis selectiva se convierte en colágeno. Las proenzimas que se sintetizan en forma inactiva y luego por proteólisis se activan, se llaman zimógenos.
Los simógenos son enzimas inactivas. Los simógenos son proenzimas que se sintetizan en forma inactiva y a través de proteólisis selectiva van a activarse. La activación de simógenos requiere la rotura catalítica de uno o más enlaces peptídicos por proteólisis selectiva. Los simógenos, para activarse, necesita de un cambio bioquímico proporcionado por otra enzima, proporcionado ese cambio bioquímico por un ion o por otra molécula, y lo que ocurre es que pierde fragmentos de la cadena polipeptídica. Al perder los fragmentos, la cadena polipeptídica se reorganiza y adquiere su conformación con un centro activo donde pueda realizar la catálisis. La síntesis de simógeno es uno de los mecanismos de seguridad que tiene el organismo para su supervivencia. La activación de simógenos afecta unidireccionalmente a cambios en la célula y puede inducir nuevas funciones fisiológicas. Entonces habíamos dicho que muchas enzimas digestivas se sintetizan como simógenos. Aquí tenemos los simógenos gástricos y pancreáticos. ¿Cuáles son esos simógenos gástricos y pancreáticos? En el estómago tenemos al pectinógeno, que es la forma inactiva, y a través de proteólisis selectiva se va a activar en pectina. En el páncreas tenemos al quimotripsinógeno, al tripsinógeno, a la procarboxipeptidasa, a la proelastasa, que cuando se activan se convierten en quimotripsina, tripsina, carboxipeptidasa y elastasa respectivamente. La rotura proteolítica selectiva convierte un precursor enzimático inactivo mediante segmentaciones proteolíticas en una enzima activa. Un ejemplo, así como hemos visto en la regulación alostérica, hemos visto el ejemplo de la aspartato-tracarbamilasa. En la regulación por modificación covalente hemos visto a la glucógeno fosforilasa. Aquí vamos a ver con este tipo de regulación irreversible un ejemplo específico como es la activación del quimotripsinógeno. Como habíamos dicho, para activarse los simógenos sufren una rotura proteolítica o proteólisis que origina la liberación de uno o varios péptidos. Los cambios conformacionales que acompañan a la proteólisis selectiva del quimotripsinógeno alinean los tres residuos de la red de transmisión de carga y permite que la enzima se active. ¿Cómo ocurre esta activación del quimotripsinógeno? Hay rotura proteolítica selectiva, específicamente se rompe el enlace peptídico entre, vemos en la primera cadena polipeptídica que el quimotripsinógeno tiene 245 residuos de aminoácidos en forma inactiva. Ahí está como simógeno. Luego, para que el simógeno de estar inactivo pase a activo, tiene que ocurrir la rotura proteolítica. Específicamente hay una rotura en el enlace peptídico entre el aminoácido 13 y 14. Luego entre en el 15 y el 16. Y después entre el 146 y 149. Aquí se los he señalado. Cuando se le retiran los fragmentos, la cadena, los tres polipéptidos resultantes se reorganizan, adquiriendo la conformación de su sitio activo para que la enzima pueda realizar su acción catalítica. Entonces, los tres polipéptidos que resultan se alinean de tal forma que haya transmisión de carga y permite que la enzima se active. Los tres polipéptidos se unen a través de enlaces o puentes disulfuros y de esta forma, por proteólisis
proteólisis selectiva, el quimotripsinógeno se convierte en quimotripsina. Continuando con los diferentes tipos de regulación enzimática, ahora nos toca revisar la regulación a través de la expresión génica. Antes vamos a ver algunos conceptos, por ejemplo, saber que el orden interno más esencial de los seres vivos requiere la regulación precisa, eficiente y oportuna de la expresión de los genes. Tenemos que saber que todo nuestro organismo, todo el metabolismo de las células está exactamente y debidamente regulado. Tener la capacidad de activar y desactivar los genes es lo que permite a las células responder eficazmente a los entornos cambiantes. Los entornos cambiantes son cuando hay riqueza de nutrientes, se van a activar ciertos genes. Cuando hay necesidad de nutrientes, se van a activar otros genes. Entonces eso es lo que permite a las células responder eficazmente a los entornos cambiantes. Las necesidades de algunos productos génicos cambian a lo largo del tiempo. Los requerimientos de enzimas en ciertas vías metabólicas pueden aumentar o disminuir en función de los cambios en la disponibilidad de los nutrientes. ¿Cómo decide la célula qué enzimas y qué cantidad de enzimas necesita producir en cada momento? La síntesis de macromoléculas de información genética es extraordinariamente cara. Eso quiere decir que necesita suficiente energía en forma de ATP. Y por lo tanto las células han desarrollado mecanismos complicados para regular la expresión génica y coordinar la expresión de múltiples genes. Para ello vamos a ver los principios de la regulación o expresión génica. Primero vamos a ver en qué consiste la expresión génica. Es el proceso que abarca la transcripción de un gen a ARN mensajero, al procesamiento de ese ARN mensajero y su traducción en proteínas. Entonces, que un gen se exprese quiere decir que va a ocurrir la transcripción y la traducción de ese gen. Sabemos que el 95% de nuestras enzimas, el 95% de todas las enzimas que funcionan en nuestro organismo tienen naturaleza proteica. Entonces, los genes de las enzimas están en el ADN y se tienen que expresar para que al final de la expresión génica obtengamos la enzima. Los genes están presentes en el ADN, en el ácido desoxirribonucleico. Entonces el ADN es la molécula que almacena nuestra información genética. Ahí están los genes con la información de cuántos aminoácidos va a tener una enzima, cuál es la secuencia que van a seguir estos aminoácidos, cuáles aminoácidos forman parte del sitio activo de la enzima, etc. Allí en los genes está la información de la constitución de cada enzima. Entonces la expresión génica hay de dos tipos, la constitutiva y la regulada. La constitutiva, la expresión génica constitutiva, van a ser aquellos genes cuyos productos se requieren en todo momento. La expresión génica constitutiva son aquellas enzimas de las rutas metabólicas centrales que se expresan en un nivel constante en todas las células de un organismo. Quiere decir que las enzimas que catalizan las vías metabólicas centrales de carbohidratos, lípidos y proteínas, la célula necesita que constantemente se estén expresando esos genes.
Ahora, la expresión génica regulada está constituida por aquellos genes cuyos productos, de acuerdo en respuesta a señales moleculares, esta expresión pueden aumentar o disminuir, dependiendo de la necesidad de la célula. Así se va a constituir la señal molecular. De la expresión génica regulada surgen dos procesos: el proceso de inducción y el proceso de represión. Entonces, la inducción, como habíamos dicho, es un proceso de aumentar la expresión de un gen en respuesta a señales moleculares. En la inducción génica, los productos que aumentan de concentración van a ser en circunstancias moleculares específicas. De ahí que cuando se da el proceso de inducción, van a formarse o van a existir en las células genes inducibles. Los genes inducibles, como dijimos, inducción quiere decir aumentar la expresión, represión quiere decir disminuir la expresión génica. Entonces, en el proceso de inducción se va a dar la señal de los genes inducibles. Hay enzimas que presentan genes inducibles y estos genes inducibles son los que van a aumentar de concentración en circunstancias moleculares específicas. El ejemplo que nos presenta su libro texto son las enzimas de reparación del ADN. Cuando la molécula de ADN sufre algún daño estructural, tiene que ser reparada la molécula. Entonces, se aumenta la expresión génica de las enzimas reparadoras del ADN. Entonces, de acuerdo a las señales moleculares, así se activa la expresión de estos genes inducibles. El otro tipo, la represión. La represión génica es un proceso de disminuir la expresión del gen a niveles basales en respuesta a señales moleculares. Entonces, cuando se presenta el proceso de represión, se forman los genes reprimibles. Los genes reprimibles son productos génicos que disminuyen su concentración en respuesta a una señal molecular. Entonces, como vemos, este tipo de regulación o expresión génica es bien especial e implica los genes que están constituidos en el ADN y también sabemos nosotros, ya lo hemos visto en las clases anteriores, que la expresión de la información que está en el ADN es la síntesis de proteínas. El último objetivo de esta clase trata sobre el estudio de las isoenzimas. Las isoenzimas son enzimas que catalizan la misma reacción, pero físicamente son diferentes. Y se quiere decir igual. Por esa razón es que son enzimas que catalizan la misma reacción. Pero estas enzimas físicamente son diferentes, porque las cadenas polipeptídicas tienen diferentes aminoácidos. Por esa razón que son diferentes es que sus parámetros cinéticos, las propiedades reguladoras y bioquímicas, su KM, son diferentes, así como su movilidad electroforética. La importancia de las isoenzimas, así como también de muchas enzimas que tienen utilidad en química, es que cuando las enzimas se determina su actividad catalítica en diferentes muestras biológicas, como por ejemplo determinar enzimas en suero, en sangre, en plasma, en orina, en líquido cefalorraquídeo, etc. Esta determinación en diferentes muestras biológicas ayuda al diagnóstico, pronóstico y tratamiento de enfermedades. Ejemplos
de isoenzimas de mucha utilidad en clínica. Tenemos el grupo de las isoenzimas de la creatincinasa. La creatincinasa tiene tres diferentes isoenzimas. La creatincinasa MN, que está presente en corazón y músculo esquelético, y su determinación es utilizada en el diagnóstico de infarto de miocardio y distrofia muscular. La creatincinasa MB, presente en corazón y músculo esquelético, su utilidad clínica es en el diagnóstico de infarto de miocardio, lesión miocárdica, isquemia, angina y distrofia tipo Duchenne. La creatincinasa BB, presente en cerebro, vejiga, pulmones, su utilidad clínica es en el diagnóstico del choque neurogénico, encefalopatía anóxica y accidente cerebrovascular. Otros ejemplos de isoenzima tenemos el de las fosfatasas. Las fosfatasas, hay dos tipos de fosfatasas. La fosfatasa alcalina, que como su nombre lo indica, su pH óptimo es a un pH alcalino. Y la fosfatasa ácida, su pH óptimo es a un pH ácido. La fosfatasa alcalina presente en hígado, hueso, intestino, vasos, placenta, y es utilizada en alteraciones hepatobiliares y hígado. La fosfatasa ácida presente en próstata, riñones y eritrocitos es utilizada en detección de carcinoma prostático. Las isoenzimas de las transaminasas, de mucha utilidad en clínica, tenemos que las transaminasas, hay dos diferentes transaminasas, la aspartato aminotransferasa o AST y la alanina aminotransferasa. La aspartato aminotransferasa presente en altas concentraciones en tejido cardíaco, hígado y músculo esquelético, y en bajas concentraciones está en riñón, páncreas y eritrocitos. La aspartato aminotransferasa es utilizada para evaluación de las alteraciones hepatocelulares y afección del músculo esquelético. Y la alanina aminotransferasa tiene presente una alta concentración en hígado, por lo tanto es utilizada en investigar alteraciones hepáticas, específicamente para inflamación aguda del hígado. Aquí tenemos las isoenzimas de la lactato deshidrogenasa en suero normal y patológico. Habíamos establecido que las isoenzimas son aquellas enzimas que catalizan la misma reacción, pero físicamente son diferentes. La lactato deshidrogenasa tiene 5 diferentes isoenzimas que se enumeran del 1 al 5. La lactato deshidrogenasa 1 contiene 4 cadenas polipeptídicas del tipo H. Está presente en corazón y eritrocitos. La lactato deshidrogenasa 2 presenta 3 cadenas polipeptídicas H y una M, presente en corazón y eritrocitos. La lactato deshidrogenasa 3 tiene 2 cadenas H y 2 cadenas M, presente en cerebro y riñón. Y la de tipo 4, la lactato deshidrogenasa 4 tiene 3 cadenas polipeptídicas M y una H, presente en músculo esquelético e hígado. Y la lactato deshidrogenasa 5 tiene las 4 cadenas polipeptídicas tipo M, presente en músculo esquelético e hígado. En la imagen superior podemos observar un análisis electroforético. La electroforesis es un método cuantitativo que se utiliza para diferenciar, para separar y para cuantificar proteínas. Y en este análisis tenemos la muestra de un paciente normal, en estado normal. Tenemos el electroforetograma de un paciente que ha sufrido infarto, y por último tenemos el electroforetograma de un paciente con hepatitis. En el suero normal podemos observar los picos. Este gráfico en azul se le llama picos, y cada pico representa a una diferente isoenzima, de la 1
a las 5, cuando es estado normal. Cuando ya el paciente ha sufrido un infarto, ustedes pueden observar cómo tenemos el pico más grande en la lactato-deshidrogenasa 1, porque tenemos aquí la lactato-deshidrogenasa 1, es la enzima, la isoenzima que tiene 4 cadenas polipeptídicas de tipo H en el corazón. Un aumento en sangre es indicativo de infarto agudo del miocardio. Y el electroforetograma de un paciente con hepatitis, podemos comparar el de suero normal, el electroforetograma de suero normal, y el electroforetograma en un paciente con hepatitis, donde el pico más alto es indicativo que la isoenzima alterada aumenta en la lactato-deshidrogenasa 5. Ahora veamos aquí la lactato-deshidrogenasa 5. La isoenzima contiene 4 cadenas polipeptídicas tipo M, abundante en hígado y músculo esquelético. Un aumento indica enfermedad hepática. Entonces podemos ahora concluir que la determinación de las enzimas tiene mucha utilidad en clínica. Aquí tenemos algunos ejemplos de enzimas muy utilizadas en el diagnóstico clínico. Hemos llegado al final de la clase. Muchas gracias, estudien mucho y que Dios los bendiga.